Continuamos con esta serie de la vida espiritual personal del pastor Peter Masters, y el tema que nos toca hoy en el libro de él, el título está planteado de la siguiente forma. Dice: todo el mundo tiene dones especiales. Todo el mundo tiene dones especiales. Sin embargo, yo he decidido cambiar el título, aunque ustedes saben que yo me estoy guiando por el libro de él. Ciertamente, las razones de algunos cambios es procurar una mayor claridad para nuestro contexto, ¿verdad? Y para nuestro entendimiento. Entonces, en el libro del pastor Peter Masters se habla de dones especiales. Cuando nosotros, principalmente los cristianos y los que hemos tenido cierta vida de iglesia, escuchamos las palabras dones, inmediatamente pensamos en dones espirituales y los relacionamos con los dones espirituales, algunas listas de dones espirituales que se mencionan en la Biblia. Entonces, el pastor Peter Masters tiene una aproximación a este tema, podemos decir un tanto no ortodoxa, pero no porque haya algo equivocado, sino porque él, al hablar de dones especiales, no está considerando solamente aquellos dones espirituales, sino también está incluyendo allí algunas habilidades o dones naturales, digamos, que las personas tienen de nacimiento, o dones adquiridos, destrezas adquiridas, a veces relacionadas con la personalidad y en algunas instancias relacionadas con las circunstancias. O sea, que no son cosas que son permanentes, sino que necesitan una circunstancia para que puedan ser aplicados. Entonces, les confieso que ciertamente es un choque a veces enfocar el tema de este modo, porque cuando uno está enseñado de una manera, es como que tiene para ponerlos en términos informáticos, uno tiene organizado todas las carpetitas, ¿verdad? Las carpetas, los folders donde pone toda la información. Y si hay otra categoría, es como que, ¿verdad? Ahí, ¿qué pasó aquí? Se cambiaron las cosas de lugar. Bueno, entonces tenemos que hacer un poquito este replanteamiento inicial para que no genere confusión en nosotros. Si nos ponemos a analizar el tema desde una perspectiva más amplia, cuando hablamos de dones espirituales, ciertamente pueden referirse a los dones espirituales marcados en las listas bíblicas, pero la Biblia también nos habla no solamente que hay dones, sino que hay operaciones del Espíritu y que hay ministerios. Entonces, ¿por qué no llamar a esas otras capacidades dones? También son dones, de hecho es un sinónimo, ¿verdad? Son dones naturales o dones circunstanciales. Vamos a algunos versículos bíblicos para tener la base del tema. Versículos conocidos, pero necesitamos ir a ellos. Efesios 4:7. Efesios 4:7. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces aquí tenemos la mención de que la gracia nos ha sido dada en la salvación, ¿verdad? Cristo es para nosotros un don. El versículo siguiente dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo es un don para nosotros, pero también Cristo da dones a los hombres.
En el contexto del versículo más adelante va a hablar de algunos de esos dones o dones hombres o dones personas que Dios da a la iglesia. Cuando dice el versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces ahí está mencionando algunos dones, hombres que Dios dio a la iglesia en el transcurso del tiempo de la iglesia. Sabemos que los apóstoles, profetas, evangelistas tuvieron un rol fundamental en el inicio de la iglesia cristiana, pero entendemos que como autoridades o dones, personas dadas a la iglesia, ahora están los pastores en su oficio, ¿verdad?, de pastoreo y de enseñanza. Vamos a otro versículo en Romanos 12:6. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, esa es la primera parte del versículo, nos dice que tenemos diferentes dones. ¿Quiénes? ¿A quiénes aplica esto? A todos los creyentes. Cuando se refiere a dones puntualmente espirituales. Podemos seguir leyendo y ahí dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y en el contexto de este capítulo están los deberes cristianos, el amor los unos a los otros, el servicio mutuo. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones. Había también mucho desorden, ¿verdad? El versículo 4 del capítulo 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y más adelante continúa hablando allí también de algunos dones. Primera Pedro, capítulo 4. Vamos a leer ahora varios versículos y después meditamos de todos. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otro texto breve, yo se lo cito, pero ustedes lo recordarán cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Entonces, como ven, hay muchos pasajes de la Biblia que hacen referencia a dones y a dones espirituales, pero no podemos tampoco dejar por fuera como dones aquellas capacidades que Dios nos ha dado y que traemos a nuestra vida espiritual y que en el momento de nuestra conversión, esas capacidades naturales adquieren una motivación y una proyección distinta. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que tiene que glorificar a Dios con toda su vida. Entonces, quizás
no fue una capacidad dada en el momento de la conversión para el uso de un don espiritual particular, pero era algo que ya tenía que ver con su formación, con su personalidad, con su experiencia, alguna habilidad que tenía, y al momento de convertirse, eso puede ser utilizado como un don de Dios dado a la vida, ¿verdad? Sea natural, para ser usado para el servicio al Señor. Creo que es importante que hagamos esta diferenciación, porque luego Peter Masters enumera una lista, que él dice que no es exhaustiva, pero en esa lista él mezcla dones espirituales y capacidades naturales. Entonces, antes de que esto genere como un conflicto en nosotros, y creo que es bueno que lo meditemos, entendamos que estamos refiriéndonos a todas las cosas. Y quizás sea bueno aclarar, no por la mayoría de nosotros, pero por cualquiera que pueda ver esta exposición y por ahí tiene en mente esta relación de dones, pensando en los dones carismáticos, en los dones de señales, de milagros. ¿Cuál es nuestro entendimiento respecto de eso? Como dije hace un momento, hubo dones que Dios dio a la iglesia que eran milagrosos, que eran de señales y que tuvieron un rol fundamental en el inicio de la iglesia cristiana, mientras se colocaba el fundamento, mientras estaban los apóstoles, ¿verdad? En su ministerio. Y Dios hizo, sin duda, milagros, señales, sanidades, pero estos dones cesaron. Esos dones no continuaron y no son dones vigentes hoy. Es triste ver estas iglesias que están detrás de esa búsqueda de dones milagrosos, hasta el punto tal de mezclar las cosas, confundir el evangelio. Por ejemplo, cosas que me han dicho algunos, ¿verdad? De algunas iglesias, que en algunas iglesias si usted no habla en lengua es que no tiene el Espíritu Santo. Vean qué terrible el error. O sea, primero porque lo que hoy se dice que es hablar en lengua no es lo mismo que lo que era hablar en lengua en el momento apostólico. Y segundo porque entonces ya están confundiendo la obra de salvación del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo en el convertido, y muchos que pueden ser verdaderos convertidos están allí tristes porque no tienen una manifestación que en realidad es algo falso. O algo hasta podríamos entenderlo como diabólico. Entonces, no vamos a meternos profundamente en todos esos dones de lengua, señales, sanidades, milagros, pero sí vamos a meternos entonces en estos otros dones que son válidos para que nosotros los consideremos hoy para nuestro servicio al Señor, para la evaluación de cómo Dios nos ha capacitado o nos está capacitando, las circunstancias y las oportunidades que Dios puede darnos. Porque en este sentido, hermanos, también podemos desanimarnos pensando que no tenemos herramientas para servir, pero ustedes leyeron los versículos que acabamos de meditar, dice cada uno, según el don. Son dones que Dios ha dado. Si sumamos entonces dones espirituales, talentos naturales, capacidades que en la conversión son reorientadas, más circunstancias particulares en las cuales Dios nos capacite para actuar de manera piadosa o ejemplar, sin duda es que Dios quiere que nos pongamos al servicio porque Él mismo nos está capacitando para ello. Y muchas veces el no pensarlo así, el no entender que Dios me ha dado algo, que es un recurso, que es algo que puede ser puesto al servicio del Señor y que es algo que va a ser para mí en alguna medida más fácil de ejercitar que para otro. O sea, son una gran cantidad de dones. Y es cierto, quizás algún don, algún hermano tenga más que otro, pero eso no debería generar ni celos,
ni ningún tipo de envidia, porque estamos hablando de la bendición que Dios da a su pueblo y los dio el Espíritu Santo como Él quiere, y aún los dones naturales son dados por Dios y las circunstancias particulares. Quizás algunos tengan más capacidades o dones que otros, pero lo que nosotros tenemos que pensar es que de eso que Dios nos ha dado vamos a tener que rendir cuenta. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? ¿Qué hicimos con aquello que el Señor nos ha dado? Entonces somos un cuerpo y los cuerpos están compuestos por miembros y cada miembro cumple una función particular o funciones. Cada órgano cumple a veces más de una función y podemos entonces hacer esta equiparación con talentos, dones y habilidades y pensar, si yo estoy en el cuerpo, si Dios me colocó aquí, no es en vano, no estoy nada más que para sentarme y calentar una banca. Hay algo que Dios quiere que yo haga, porque si Dios me ha salvado, quiere que sea su siervo, su sierva, entonces debo ponerme al servicio del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vean este cuadro. El cuerpo nutriéndose, uniéndose con la necesidad de estas coyunturas y estos ligamentos, pero cada órgano allí cumpliendo su función. Colosenses también 2:19 dice en la segunda parte de ese texto, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento crece con el crecimiento que da Dios. Y es interesante pensar esto, que el Señor nos haya capacitado con estas dones o habilidades o talentos, y en un sentido estemos en igualdad de condiciones y tengamos, podríamos pensar, capacidades, dones o habilidades de alguna manera repartida. Dios da las cosas como Él quiere, pero ¿por qué no pensar que podemos tener aproximadamente las mismas capacidades o dones o habilidades? Ninguno va a tener todas. Por eso nos vamos a necesitar unos a otros. Por eso vamos a depender de Dios y depender unos de otros. Entonces, la base importante del tema es esto. Siendo conscientes de que todos tenemos dones, habilidades, capacidades, debemos entender que esto, desde una perspectiva cristiana, son dados para la edificación de la iglesia, para el avance de la iglesia, no para el beneficio personal. Puede ser que usted tenga algún talento o habilidad y lo usa para su beneficio personal, pero desde el momento de la conversión, la visión y el entendimiento es que eso debe ser puesto al servicio del Señor. Y es ahí cuando entonces lo podemos considerar un don especial puesto a los pies del Señor. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean que el propósito es que la iglesia sea edificada, para que la iglesia madure, para que la iglesia llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ha pensado eso por un momento? Nunca vamos a ser una iglesia madura si no hay un uso y desarrollo de los dones en las personas que conforman la iglesia local. No importa que haya uno o dos hermanos que están ejerciendo sus dones y poniéndolo al servicio del Señor. Un cuerpo no sobrevive sanamente con dos órganos. Todos tienen que estar desarrollando sus dones y cumpliendo sus funciones. Esto es una gran exhortación. Podremos preguntarnos por qué nuestra iglesia no crece en madurez, porque tenemos que entonces analizarnos y decir, ¿estamos poniendo en uso aquellas cosas que Dios nos ha dado?
Los dones fueron dados también para una manera de protección de la iglesia. Porque en este contexto también se menciona que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cómo es que la iglesia crece? ¿Cómo es que llega a la madurez? ¿Cómo es que se aleja del error? Por el uso de los dones. En segundo lugar, los dones también deben emplearse en el evangelismo. Es interesante este enfoque, porque a veces cuando pensamos en el evangelismo pensamos solo en el don de evangelizar o testificar. Pero todos los dones pueden cumplir un rol dentro del evangelismo. Cuando se utilizan con ese enfoque, aunque puntualmente no sea el don de evangelizar. Muchos hermanos involucrados en hacer cosas en el servicio de la iglesia, en la edificación personal, pero con una visión evangelística. Y esta es otra razón, ¿verdad?, para preguntarnos por qué no, la iglesia no crece en número. Si estamos predicando la palabra, se predica el evangelio, estamos siendo fieles a lo que el Señor nos ha mandado. ¿Será que no están siendo los dones de los hermanos usados con este enfoque evangelístico? Y hablamos bastante de eso en el sermón pasado. No sé ustedes cómo lo viven, pero cada vez que llegan visitas a la iglesia, digamos, el corazón del creyente se alegra mucho, ¿verdad? Y uno está en el culto o escuchando la palabra y uno está pensando, ¿verdad? Y orando por esas personas que están escuchando el evangelio. Eso le trae un ánimo a la iglesia, un desafío a la iglesia. Entonces, los dones, sea cual sea el don, ¿cómo puede ser colocado al servicio del evangelismo? Y en tercer lugar, consideremos que cada cristiano, en alguna medida o en cierto grado, por más pequeño que esto sea, posee la mayoría de los dones. Vamos a estudiar, ¿verdad?, una lista aquí propuesta de capacidades, de talentos, de habilidades. Y podríamos decir que en cierto modo, la mayoría de esas cosas son deseables, es cierto. Algunos lo van a tener muy notorio y otros no tanto. Pero aquello que en alguna medida está puesto allí debe ser utilizado y ejercitado para la gloria del Señor. Y la última aclaración, antes de meternos en esta lista, que obviamente tiene un propósito de aplicación bastante grande, es considerar la centralidad del Evangelio en esto. Es decir, que si una persona no ha experimentado un verdadero nuevo nacimiento y una conversión, ¿cómo puede entender esta idea del ejercicio de dones para la gloria de Dios? ¿Cómo puede entender que Dios le haya dado capacidades, talentos o habilidades o circunstancias especiales que pueden tener un sentido con mucho más trascendencia, más allá de su propio placer, su gloria terrenal, su deleite temporal? Qué tristeza pensar en la manera en la que vive la gente de este mundo, usando sus talentos y sus habilidades por pura vanagloria. Algunas personas Dios los ha dotado con capacidades extraordinarias. Y qué triste que es ver, digamos, personas en este mundo con capacidades brillantes, pero que no dan la gloria a Dios. Otras personas, Dios les ha dado muchos recursos económicos, pero no dan la gloria a Dios con eso. Incluso aquellos que hasta pueden hacer obra de beneficencia, la motivación detrás está su vanagloria personal. Entonces, lo que cada persona debe entender es que el sentido de esta vida
y el poder ser útil al prójimo empieza en la comprensión del Evangelio, en el reconocimiento de nuestro pecado y en la fe en Cristo. Ahí es cuando ese sentido de la vida se orienta y dice, no, yo tengo que servir primeramente a Dios, pero Dios me ha capacitado, me ha guiado cada momento de mi vida en la providencia, en su providencia, las experiencias que he vivido, las aflicciones, los talentos que me ha dado, los recursos que me ha dado, aún las pruebas, todo ha sido preparado por Dios y moldeado por Dios para que hoy yo pueda ser útil en alguna manera. Y eso nos tiene que dar esperanza, hermano. Pensar que todo lo que usted ha vivido no ha caído en saco roto, sino que el Señor lo quiere utilizar. Entonces, si alguien no tiene a Cristo, y realmente las aplicaciones son muy nulas respecto a todo lo que puede hacer. O sea, se va a esforzar en hacer un montón de cosas para Dios que no le van a traer fruto espiritual, porque está en sus propios pecados, no se ha arrepentido, no quiere vivir para el Señor. Pero si alguien es de Cristo y está en Cristo, entonces qué bendición que pueda volcarse al servicio al Señor. Ahora sí, entonces, hermanos, vamos a ver esta lista rápido. Él menciona varias 21 dones, habilidades, capacidades. Algunas vamos a mencionarla de una manera más extendida y otras más breves. Vamos a empezar por el don de enseñar. El don de enseñar. Cada creyente puede enseñar en alguna manera. De hecho, cada persona, en alguna manera, aunque no sea un creyente, puede enseñar algo. Podemos enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Algunas cosas. En una charla usted puede estar enseñando algo. A veces la gente está enseñando y no se da cuenta que está enseñando. Pero es cierto que algunos tienen una habilidad distintiva para la enseñanza. Y cuando nos referimos en una cuestión didáctica, ¿verdad? Pedagógica, algunos tienen esa capacidad de sintetizar o algún mensaje, de tener claridad al mensaje. Por supuesto, cuando eso es espiritual y está hecho en dependencia del Señor, podemos hablar del ministerio de la palabra, de transmitir un mensaje con claridad, ayudar a las personas a ordenar sus pensamientos, a meterse en el tema, a interactuar con esas ideas que se van planteando para que sea más fácil asimilar una doctrina, una enseñanza, una aplicación. Ahora, el don de la enseñanza no está restringido a los predicadores. Sin duda debe ser en alguna medida la aptitud de aquellos que tienen el oficio de pastor, ¿verdad? Porque es pastor maestro, pero también las personas pueden tener este don y ejercitarlo en el servicio al Señor sin necesariamente estar en un púlpito. Hay personas que tienen la facilidad para enseñar a niños. Ciertamente a algunos predicadores se les va a complicar mucho poder adaptar ese mensaje a algunos niños y algunos tienen esa capacidad para captar la atención de ellos y transmitir algo que va a quedar impactado en sus mentes a lo largo de su vida. De la misma manera podríamos hablar de los jóvenes. Por muchos años con mi esposa estuvimos en ministerio juvenil y el ministerio juvenil requiere cierto dinamismo, cierta chispa, cierta gracia, cierto humor. Y evidentemente aquellos que tienen más esas características van a tener una mayor llegada a esas personas. Podemos hablar también del área del discipulado. Cuando alguien tiene una persona cercana a la cual le está guiando en la Biblia
y puede abrir la escritura y compartirle los principios bíblicos, programar pasos en esa enseñanza, ya sea con algún material o sin él, pero le puede transmitir los conceptos de manera que para esa persona sea más fácil caminar, seguir al Señor, asimilar aquello que debe hacer o cambiar. El discipulado es una responsabilidad de todos. Si alguien considera que tiene que el don de la enseñanza, el ministerio del discipulado debería ser un esfuerzo. Todos debemos discipular, no importa que usted no tenga el don de la enseñanza, pero debe hacer el esfuerzo, sobre todo por característica de ese don, aquel que lo tiene. Alguien puede en pequeños grupos, ya sea con grupos de reuniones de hombres, de mujeres, distintos grupos, reuniones caseras, puede de alguna manera participar allí en la enseñanza y no necesariamente tiene que ser el encargado. A veces pensamos mucho en esto de los predicadores, ¿verdad? Oficiales o los maestros reconocidos por la iglesia, pero no pensemos que eso se encasilla en un título o en una función pública, no, es en su charla. Si Dios le dio a usted algo para enseñar y lo puede enseñar de una manera clara, lo puede transmitir a veces con ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, cuando habla del ministerio femenino, de las mujeres, que dice que sean maestras del bien, mujeres que transmiten de su experiencia, de su caminar con el Señor, de cómo amar a sus maridos, a sus hijos, de cómo poner en práctica los principios bíblicos en forma práctica. Esa es una manera de enseñar. Quizás usted nunca evaluó esta posibilidad. Tómese el desafío. Si el Señor le muestra que bendice esas oportunidades, entonces siga adelante. Segundo es pastorear. Las personas que son dotadas con este don se involucran en la vida de otras personas con un espíritu correcto delante del Señor, poseen gentileza, calidez para brindar una ayuda que es sumamente necesaria. El deseo de velar por el bien espiritual de estas almas. Y en cierto modo, todos tenemos que tener esta disposición para preocuparnos unos por otros, para buscar el bien unos de otros. Sin duda, algunos lo harán de mejor manera. Algunos serán más útiles para aconsejar, consolar, confortar, amonestar. No se trata de entrometerse en la vida de las personas o querer gobernarlas con señorío, ¿verdad? Porque eso evidentemente no sería apropiado. Se trata de que hay personas que usted va a notar que velan por usted, se preocupan por usted. Y eso es obvio para un oficio pastoral, pero puede ser que haya un ejercicio de este don no necesariamente oficial. Por eso digo, todos deberíamos en algún modo trabajar de esta manera, en velar unos por otros y en servirnos unos a otros en el cuidado espiritual. Tercero es ayudar. En 1 Corintios 12:28 se cita a aquellos que ayudan, los que ayudan. ¿Quiénes son estos que ayudan? Posiblemente personas que no solamente tienen esta disposición de servicio, sino también que son sensibles, que son bondadosas, que son amistosas, que tienen compasión por los caídos, una simpatía por los atribulados, se meten en los zapatos de ellos, tienen gran gentileza. Podemos pensar en algún sentido en la exhortación, pero en una relación de consuelo. Qué bendición son estas personas en la iglesia del Señor. Qué bueno que uno se sienta ayudado, ¿verdad? Que uno en determinados momentos uno dice, qué bendición cierto hermano, cierta hermana,
que uno lo siente como que está ayudándole. Quizás Dios le capacita a usted de ese modo. Usted puede ayudar a otros, tiene esa disposición amistosa y bondadosa. En cuarto lugar, el discernimiento. A algunas personas Dios le va a dar una capacidad de advertir, por ejemplo, peligros. Y esto puede referirse a, en algún sentido podríamos hablar, ¿verdad? En un extremo, alguna iglesia que alguna persona advierta un peligro doctrinal, ¿verdad? Alguna herejía o algo así. Pero no solamente en ese sentido, para lo cual los pastores también deberían estar velando, sino en el avance de la iglesia, en la membresía de la iglesia, en las actividades que se desarrollan, en los negocios de la iglesia, en los trabajos o remodelaciones que sean necesarias en el lugar, en el trato, ya sea con el gobierno, con personas fuera de la iglesia. Buenas personas van a tener este discernimiento que va a ayudarnos a ser cautelosos. A veces las iglesias pasan circunstancias conflictivas con cierto entorno, ¿verdad? Y qué bueno que haya personas allí entonces que pueden discernir un peligro antes de que el problema acontezca y pueden traer a la iglesia esta bendición de frenarse en algo que pudiese ir en mal camino. Otro don que es mencionado aquí es el don de la organización. O vamos a hablar, recuerden una vez más, talento o capacidad. Esta es la capacidad para implementar un plan, para llevarlo adelante. La iglesia, ustedes saben, está compuesta por un servicio que es voluntario. Es decir, cuando hay personas que quieren servir, son todos voluntarios. Qué bueno que haya alguien que pueda organizar un servicio, que pueda trazar ese plan, que pueda implementarlo. Imagínense, digamos, en algún área de servicio de la iglesia. Aquí somos una iglesia muy pequeña, somos poquitos miembros, hay poquitos niños, pero ¿qué pasa cuando la iglesia crece? Cuando hay muchas personas dispuestas al servicio, ¿cómo organizar eso? Aún así, en una iglesia pequeña es necesario organizar cosas, organizar la limpieza, organizar el refrigerio, organizar reuniones o actividades especiales. Quizás Dios le ha dado esa capacidad y tiene que darse en algún punto a conocer si conforma parte de la iglesia para que pueda ser utilizada. El siguiente que menciona el pastor Peter Master es la responsabilidad. Ahora vamos a hacer esta aclaración. Todos los cristianos tenemos que ser responsables. Sin embargo, vamos a saber y darnos cuenta que hay algunas personas que tienen un sentido de la responsabilidad que es ejemplar. Entonces, cuando estas personas ven que algo ya se está saliendo un poquito de la dirección o se va perdiendo la excelencia, estas personas van a marcar allí el camino a seguir. Por ejemplo, cuando falta gente, ¿verdad? Cuando algún hermano no está siendo diligente en algunas de las responsabilidades que tenemos como miembro, estos hermanos pueden marcar un ejemplo, dar ánimo, un desafío. Y como hablamos, en muchas tareas habituales de la iglesia que requieren un compromiso, debe ser necesaria la responsabilidad. Sin embargo, algunos van a ser muy responsables. Y esas personas tienen que ser un ejemplo, son un ejemplo para el resto, pero también pueden ellos ayudar a los otros a superarse. Personas que no solo hacen porque lo tienen que hacer. Ustedes entienden la diferencia, ¿verdad?
sino que lo hacen y lo quieren hacer con excelencia. Yo recuerdo en el Instituto Bíblico nos hablaban mucho de eso, de la importancia de la excelencia. Cuando usted haga algo para el Señor, ore y procure hacerlo con excelencia. Y quizás algunas cosas las hacemos, podemos decir que son aceptables, pero no son excelentes. Entonces, estas personas que hacen las cosas de esa manera excelente están siendo un ejemplo para los demás, pero aquellos que quizás en algún aspecto no somos tan excelentes como ellos, debemos ver a esas personas no como alguien a quien criticar o a quien envidiar, sino más bien como alguien que puede ayudarnos a nosotros a ser más responsables, a ir un paso más en nuestro esfuerzo. Hay algunas cosas para las que se requiere responsabilidad. Imagínese usted la persona, digamos, una persona que es encargada de abrir el templo a cierta hora, que no sea responsable. ¿Qué va a pasar? Y van a llegar muchos hermanos y el templo va a estar cerrado. O que sea responsable de sacar la basura que quedó y no la saca y queda ahí, ¿verdad? Y agarra gusano y todo, por poner ejemplos bien básicos. Entonces, esas personas nos ayudan, nos bendicen y nos marcan un ejemplo y tenemos que aprender de ellos. Ciertamente todos debemos ser responsables en todo lo que hacemos, pero cuando se va perdiendo la excelencia, pueden estar allí para marcarnos el norte. La responsabilidad de testificar. Una vez más, todos somos llamados a predicar el Evangelio, pero algunos hermanos van a tener mucha más facilidad para presentar las buenas nuevas. Y si usted dice, ay, yo no sé cómo testificar, no sé cómo presentar el mensaje del Evangelio, como mencionamos hace algunas oportunidades, ¿por qué entonces no usted busca la manera de que sus contactos, sus conocidos, a los cuales usted quiere que el Evangelio llegue, se encuentren y se produzca esa oportunidad para que aquella persona que tiene el don o tiene la habilidad presente las buenas nuevas? O sea, usted quiere que alguien escuche el Evangelio y no sabe cómo hacerlo. Invite a un hermano a la casa, invíteme a mí, yo le quiero predicar el Evangelio. Invite a otro hermano que también esté capacitado y que sepa cómo abrir la Escritura, o a veces de una manera informal, en una charla, en una comida, en un café. Algunos van a tener la habilidad de poder presentarle el Evangelio a los niños de una manera especial. Si Dios le ha capacitado con eso, con ese don, con esa habilidad, cada momento de nuestra vida que no lo estamos ejercitando, hay una negligencia de nuestra parte. O si Dios le dio a usted una habilidad para trabajar con jóvenes, es decir, aquí no hay muchos jóvenes, y que si no hacemos un esfuerzo con los jóvenes, nunca va a haber. Empezaremos con 2, con 3, en algún momento habrá 10. Si usted tiene esa facilidad para entrar en charlas con personas desconocidas, esa manera de interactuar con ellos, y usa ese recurso de esa calidez, de esa amistad para presentar el Evangelio, piense qué gran bendición está llevando las buenas nuevas de Cristo. ¿Le ha usado Dios o le puede usar de esa manera? La empatía. Esta es una fuerte capacidad de relación con otras personas, especialmente con aquellos que tienen alguna necesidad especial o algún grupo especial. Hay gente, digamos, que puede desarrollar algún ministerio con algún grupo necesitado de manera específica. Tanta gente hay necesitadas en este mundo, hermanos. Cuando hablamos de personas carenciadas, cuando hablamos de eso, del ministerio de la diaconía, de ayudar a necesitados, ahí hay que asociarse a los diáconos para poder ejercer esto, de poder ayudar a los que están en necesidad. O una vez más, los ministerios
relacionados con ciertos grupos de edades, quien tiene empatía con los niños o con los adolescentes, quienes generan amistad fácilmente y se sienten identificados con las personas cuando vienen visitas. Aquella persona que tiene empatía genera un lazo en poco tiempo, ¿verdad?, que le hace sentir a la persona calidez, y quizás Dios le ha dado a usted esa capacidad, pero está quizás muy cerrado en sí mismo, no da el paso, está frenado, metido en sus problemas. Otro más, la inteligencia. ¿Alguna vez ha pensado en esto, en la inteligencia como un don o una habilidad de Dios? Habilidades, hay personas que tienen habilidades muy variadas. Podemos pensar en las matemáticas, en la ciencia, en la música. La música, pensemos en la música. ¿Acaso no es bonito cuando cantamos y se oyen voces? ¿Verdad? Cantamos una canción en la casa y Sofía sabe hacer otra voz. Yo le digo, a mí me encanta que haga eso, suena armonioso. De hecho, ese es el término, armonía musical. Si Dios le ha dado esa capacidad, esa habilidad, ¿de qué manera la está usted desarrollando para el servicio en la iglesia, para la gloria del Señor? Quizás alguien que tiene alguna habilidad puntual en alguna de estas áreas pudiese hacer algún tipo de servicio también relacionado con el evangelismo. ¿Qué pasaría si pusiéramos, por ejemplo, apoyo escolar? Usted es bueno para las matemáticas o algo así, pero en la iglesia, ¿verdad? Y con un enfoque evangelístico. No sé, una idea. ¿Cómo pueden ser usadas nuestras capacidades para el Señor? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hay gente que tiene una capacidad asombrosa en el sentido de tener una visión, no visión de sueños o visiones, ¿verdad?, de cosas sobrenaturales, sino de hacer planes, de innovar, de hacer cosas que se pueden hacer mejor. Obviamente esto no puede dejar de lado la doctrina o los métodos que el Señor nos ha marcado de cómo debemos hacer las cosas, no caer en un pragmatismo. Pero si alguien tiene una visión, una imaginación de cómo poder servir mejor al Señor, ser más útiles para el Señor. Qué triste es que se muera allí encerrado en la mente o en el corazón como buenas intenciones. Otra, el entusiasmo. Hay personas que tienen una pasión, podemos decir, un fervor, un ánimo que inspiran y motivan a otros. Esas personas nos hacen sentir que vale la pena luchar porque se esfuerzan con energía, con ánimo, con sentido de recompensa, y efectivamente así es. Y entonces ese ánimo contagia. Qué bonito es estar al lado de personas animadas, no personas que están allí tristes, ¿verdad?, y derrotadas, sino personas que van para adelante. Podemos pensar en muchos pasajes de la Biblia donde estas personas servían al Señor, cuando el apóstol Pablo, en medio de las adversidades, cuando iba en el barco, ¿verdad?, con el naufragio y todo, él que le decía, tengan ánimo, confiaba en el Señor y con su entusiasmo de algún modo mantenía la dirección de esa gente, incluso incrédulos. Hay otros que generan un equilibrio con esto, que es, podemos decir, la habilidad o la capacidad de la serenidad. No es que sean aguafiestas, pero es que ellos manejan una firmeza y una prudencia que ese ánimo o ese entusiasmo no los va a dejarse salir del camino. No son impulsivos, son un ancla que van a mantener a la congregación, le van a dar estabilidad. Son muy realistas, pero vean que estas dos cosas son necesarias en la iglesia. Porque si todos estamos de este lado, ¿verdad?, de la pasividad, de la serenidad por no cometer errores y no nos movemos, pero si tenemos gente animada, entusiasmada, dispuesta a ganar,
a avanzar el reino de Dios, a crecer como iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Otros van a tener la capacidad del esfuerzo y la energía. Estas personas pueden ser descritos como trabajadores incansables. ¿Te has conocido a personas así que trabajan, parecen que no duermen? Siempre con voluntad, siempre con ánimo, siempre activos. No todos somos así, algunos tenemos más debilidades físicas, pero esas personas que son un ejemplo en su disciplina, también son de ánimo para el resto a esforzarnos un poquito más, a recobrar fuerzas como el águila, a confiar en las promesas del Señor para correr y avanzar en la carrera. Otros van a tener fortaleza, la fortaleza para enfrentar pruebas o tribulaciones. Por eso hablábamos de que algunas de estas cosas tienen que ver con circunstancias. Esto va a salir a la luz y va a ser manifiesto sobre todo en medio de las circunstancias adversas. Y va a ser de edificación a la iglesia porque usted va a decir, si tal persona con tal incomodidad, prueba o adversidad está siendo fiel en el servicio al Señor, como yo, que estoy en mucho mejores condiciones, no voy a hacerlo. Cuando usted tiene pereza para cumplir alguna de las responsabilidades, usted va a decir, hay personas que están enfermas o tienen enfermedades permanentes y vienen a la iglesia y se congregan, y usted no va a venir. O esa persona se disponen al servicio y usted no se va a disponer. Vean qué interesante el que sigue. La alegría y el buen humor. ¿Alguna vez pensó esto como un talento dado por Dios para bendición de la iglesia? Este es un humor piadoso que te levanta el ánimo. Algún hermano o hermana que el Señor utiliza para levantarte en medio de quizás la rutina, la frustración, las luchas. Es piadoso porque tiene una connotación del gozo que da el Señor y te ayuda a buscar más al Señor. En algún sentido te bendice. Y también pensemos ciertos entornos donde sin duda eso va a ser de mucha utilidad. Queremos tener una actividad con niños o algo así, ¿verdad? Poner una persona que es un poco aburrida es difícil, pero alguien que tiene esa energía, ese ánimo, ese buen humor, va a ser de gran bendición. Otra más, la fe. Es cierto que la Biblia habla de un don de fe, pero en este sentido enfoquémoslo en esta confianza en Dios vinculada con la oración. Estas personas que son perseverantes en la oración y te transmiten ese ejemplo de confianza en Dios. Porque oran por aquellas peticiones que para usted son importantes, porque las recuerdan, porque preguntan, porque cuando hay momentos o circunstancias donde la iglesia está dependiendo puntualmente en la oración, usted dice, esa persona está allí batallando, guerrero o guerrera en oración. Hay ejemplos muy bonitos de que la iglesia en determinados momentos, en ciertas adversidades, cómo oraron por ciertas cosas. Usted ha leído la biografía de Jorge Müller, cómo ellos oraban casi que permanentemente por la provisión del Señor y en muchos casos se encontraban sin comida para cientos de huérfanos. Y el Señor proveía el alimento, o proveía los recursos para pagar el alquiler, o proveía el dinero para construir un edificio. En las circunstancias que la iglesia vive, en lo que pasa, debemos aplicar esto, en la salud de los hermanos, en las luchas, en la oración por la salvación de las personas. Quizás Dios le da a usted esa confianza, esa fe, y eso puede ser de bendición para la iglesia.
Otra, la mayordomía. Si Dios da provisiones a la iglesia, es de pensarse que también va a dar de personas que van a administrar esto correctamente, con celo del Señor. Y también lo podemos tomar en una perspectiva individual o familiar. Dios puede bendecir a algunas personas con mucho más recursos y sería un tropiezo para esa persona o esa familia si Dios no lo ha capacitado para ser un buen mayordomo, porque sería más pecado. Pero si Dios le da esos recursos, qué bendición entonces que también sea buen mayordomo para utilizar esos recursos para la gloria de Dios. Por algo Dios coloca a las personas en las iglesias. Y evidentemente pensemos que cualquier don puede ser mal utilizado. Alguien puede jactarse de sus dádivas. Pero aquel que quiere utilizar un don para la gloria del Señor va a hacerlo con humildad. Algunas personas Dios lo va a colocar en una posición que podemos decir que es alta con relación a otros. Puede ser alta en el sentido de una posición económica o puede ser por una cuestión de autoridad que lo coloca en eminencia. Y realmente manejar esa circunstancia requiere de una capacidad especial. Es muy difícil permanecer fiel al Señor cuando usted tiene, si Dios le da recursos, muchos recursos, o le da algún rango de poder o de autoridad. Debemos pensar que aquellos que están en esa situación y son fieles al Señor y se mantienen humildes, están siendo capacitados por Dios y puedan utilizar ese lugar donde Dios le coloca de una manera de bendición para la iglesia y de utilidad en ganar a los perdidos. Algunas personas van a tener que enfrentar privaciones extremas y puede que Dios los capacite de esa manera. Por ejemplo, el caso de algunos misioneros que van a algunos países y quizás tienen que enfrentar necesidades. Evidentemente es triste pensar, ¿verdad?, que haya misioneros que no tienen los recursos necesarios, pero quizás Dios capacita a esas personas para enfrentar privaciones y mantenerse fiel en el servicio al Señor. Y los últimos que voy a mencionar, uno lo mencioné rápidamente, tiene que ver con esta capacidad de la música, esta habilidad que ayuda a la congregación en la dirección del canto, en entonar, en hacerlo armonioso. Y el otro es la capacidad para embellecer o hacer las cosas bonitas. Y es interesante también esto, que cualquiera sea lo que se haga, cualquiera sea la actividad que se haga, algunas personas tienen esa habilidad de hacer de que eso sea más estético, más agradable, ya sea una decoración, ya sea una remodelación en la iglesia, ya sea algún agasajo. Si Dios le da a usted esa capacidad de servir así, qué bendición que pueda ser puesto al servicio del Señor. Bueno, como ustedes vieron, hermanos, es larga la lista, pero no es exhaustiva. Usted puede seguir pensando en habilidades o capacidades particulares en los cuales Dios puede utilizarle. Y quiero cerrar con esta idea. Cualquiera sea el rango de edad en el cual usted está, pensemos en décadas de la vida. Digamos, cuando alguien es adolescente, va a tener una energía y una capacidad para relacionarse con otros, que Dios lo va a utilizar de una manera especial. Cuando usted está en 20 años, la fuerza que tiene, la
la voluntad para hacer cosas. ¿Está usando eso para el servicio al Señor? Alguien está en sus 30, quizás ya tiene un poco más de responsabilidades en la vida, quizás algunos conformaron familias, quizás no tenga un marco tan amplio de relaciones como en la niñez. Sin embargo, es una época en la cual usted se relaciona con mucha gente en lo laboral, todavía en lo familiar. ¿Está usando eso para servir al Señor? A los 40 hay más experiencia, hay más conocimiento, quizás ya ha transitado un poco en esta vida, tiene más solidez, todavía hay niños seguramente en el hogar. ¿Está usted dedicándose a servir al Señor? ¿O llegó a los 50? Quizás los niños ya están un poco más grandes, quizás tiene ya mucha más experiencia, ha transitado más en esta vida, ha usado sus dones para Cristo. Muchas veces van pasando las décadas y ¿sabe lo que la gente dice? Cuando tal cosa pase, ahí voy a servir al Señor. Ah, sí, Dios me ha capacitado con tal o cual cosa. Ah, sí, pero no, todavía no. Cuando llegue a tal cosa, ahí voy a poner mis dones al servicio del Señor. Llega después la ancianidad. No es que los ancianos no sean útiles. Hay muchas cosas que mencionamos que pueden hacer, pero las fuerzas se van debilitando. Las energías se van apagando. Ya llega el ocaso de la vida. Muchos piensan eso. Voy a vivir toda la vida y cuando ya me jubile, entonces ahí sí me voy a dedicar al Señor. Y vienen las enfermedades, y vienen más dolores, y más dificultades. Aún en la ancianidad usted puede vivirlo para la gloria del Señor. Pero ¿en qué década de tu vida te confronta el Señor con esta verdad? Cada década es especial. Tiene circunstancias particulares que casi que no se repiten en la otra. En algunos casos sí, en otros no. En algunos hay más experiencia, en otros hay más fuerzas. En algunos hay más contactos, en otros hay más responsabilidad y oportunidades. ¿Qué vamos a hacer con todo aquello que Dios nos ha dado? No solamente dones espirituales, sino también talentos, habilidades. ¿Cómo vamos a compaginar todas estas cosas con nuestra responsabilidad familiar, laboral, pero con el servicio al Señor? No podemos dividir nuestra vida, ¿verdad?, en estos rubros y decir, no, yo tengo que dedicarme al trabajo porque están las provisiones de los recursos, y a la familia y a la iglesia voy los domingos. ¿Es realmente eso todo lo que puedes hacer por el Señor? ¿No hay más de tus capacidades, dones, talentos, habilidades que puedan ser utilizadas para el Señor? Gloria al Señor si te ha dado la convicción de separar los domingos como sagrados para honrar al Señor y adorar al Señor. Pero hermanos, los domingos nos reunimos, compartimos, tenemos comunión, venimos a los servicios, pero es todo eso. Ahí se ponen todos tus dones, talentos y habilidades en ejercicio. ¿O hay algo más que como un estilo de vida puede ser llevado a la práctica en la utilización de los recursos dados por Dios para el servicio al Señor? Pensemos en este concepto una vez más. ¿Por qué yo no crezco como cristiano en mi vida espiritual personal? Puede ser de que yo esté siendo negligente con aquello que Dios me ha dado. Y la Escritura dice, el que no es fiel en lo poco, usted quiere crecer espiritualmente, pero no está siendo fiel en lo que Dios le ha dado, de ejercitarlo. ¿Por qué no crece la familia en piedad? ¿Será que tampoco la familia está teniendo un entendimiento de lo que es servir al Señor? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Está mi casa involucrada en el servicio al Señor? ¿Por qué la iglesia no crece en piedad y en número? Porque la iglesia del Señor está compuesta por miembros, cada cual tiene su don, función, talento, habilidad que debe ser puesta en ejercicio, porque es un cuerpo y no va a crecer por más que 2 órganos se desarrollen o 3
si el resto no crece, no va a crecer de manera sana. Quiere el Señor darnos entendimiento, claridad, convicción y reconsideración de qué ajustes puedo hacer necesario en mi vida para que mi servicio sea más útil y efectivo para el reino de Dios. Oremos. Gracias, Señor Dios, por esta consideración acerca de tus dádivas. Gracias por todo lo que tú nos has dado, dones, habilidades, talentos, experiencias, capacidades, oportunidades. Perdónanos, Señor, por tantas veces no usarlas o usarlas mal para nuestra propia conveniencia y no en dependencia de tu Santo Espíritu para la gloria de tu nombre. Danos luz, discernimiento acerca de los cambios y correcciones que podemos hacer, porque queremos escuchar un día esas palabras de que hemos sido siervos fieles en lo poco, que nos pondrás en lo mucho, para la gloria tuya, Señor, para la extensión del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En su nombre lo pedimos. Amén.